Bien, en el video de hoy vamos a ver cómo resolver el ejercicio correspondiente a trabajo práctico número 5, donde deben calcular eh, placas sometidas a flexión. La idea es resolver este sistema de losas continuas, que ustedes por un lado van a tener que analizarlo, como ven acá en el enunciado, resolverlas mediante tabla de Kalmanov, y resolver una tira de losas en la dirección X, ¿sí? O en la dirección Y. Es decir, van a tener que resolver, por ejemplo, el sistema de losas en esta dirección, 1, 2, 3, 4 o 5, o en la dirección de Y pueden elegir 1, 4 o 2, 4, por ejemplo, o 2, 5, perdón. En este caso nosotros vamos a ver cómo resolver este problema mediante el uso del programa SAP 2000. Para resolver este ejercicio, bueno, vamos a tener que usar elementos tipo área, ¿sí? De dos dimensiones, elementos finitos de 4 nodos. Anteriormente vimos la utilización de elementos tipo área para resolver problemas planos, como ser de elasticidad plana, perdón, de tensiones planas o de formaciones planas. Entonces los requisitos que deberían cumplirse para tener un problema de ese tipo es que la geometría esté contenida en un plano, ¿sí? Elemento tipo área, y que todas las cargas estén contenidas en el plano. De esta manera no se generaban curvaturas en la placa. Por eso era importante cuando definíamos el elemento o la estructura, ¿sí? Que el peso propio esté contenido en el plano, con lo cual el programa SAM 2000, recuerden que utiliza el peso propio, lo asigna en la dirección Z, con lo cual sí o sí el plano debería estar ubicado en la dirección Z, ¿sí? En la vertical, y podíamos elegir X o Y. En este caso nosotros vamos a resolver un caso típico de losas, ¿sí? Es decir, son placas que están dispuestas en dirección horizontal, la geometría es plana, pero las cargas tanto de peso propio como las sobrecargas están contenidas o su dirección es perpendicular a la dirección o al plano de las placas. Por esto se generan, bueno, curvaturas, y las curvaturas, bueno, la variación generan momentos flectores en las placas. Entonces, el primer cambio importante es que, bueno, van a aparecer los giros como incógnita dentro de los elementos finitos de la formulación, y esto va a originar la aparición de momentos flectores, ¿sí? En las dos direcciones, y de esfuerzo de escorte. Entonces, ahora como nosotros estamos modelando algo que está horizontal, ¿sí? La diferencia es que la modelación de esta placa o de este sistema de placas va a estar contenida en el plano X, Y, de modo que el peso propio, que ya sabemos que actúa en la dirección Z, carga la dirección perpendicular de las placas, generando por lo tanto flexión. Entonces, ahora vamos directamente al programa, ¿sí? Vamos a generar un modelo nuevo. Dentro del modelo nuevo vamos a utilizar el sistema de grillas, ¿sí? Acá fíjense que nosotros lo que vamos a hacer es elegir la dirección horizontal en la pantalla, ¿sí? Esta dirección como X, y la dirección perpendicular la vamos a elegir como la Y. Entonces nosotros vamos a decir que necesitamos que corten el sistema o al eje de coordenadas X, que lo corten 1, 2, 3, 4 veces, ¿sí? Entonces automáticamente vamos a poner 4, ya está por defecto. En la dirección de Y, entonces, vamos a precisar que si nosotros colocamos el sistema de referencia, por ejemplo, el 0, 0 acá, ¿sí? Ustedes lo podrían colocar acá si quieren, arriba, en el extremo superior de izquierdo. Yo lo voy a ubicar en el sistema en la parte inferior izquierda. Entonces, necesitamos que corten al eje Y en 1, 2 y 3 veces, ¿sí? Entonces acá ponemos 3. En Z ponemos 1 porque como vamos a modelar algo que está plano y horizontal, es un único sistema de losas que va a estar en una única altura o posición Z. Bueno, acá viene la cuestión de las grillas. Normalmente las grillas tienen una separación constante y como vemos en el problema no lo es. Pero lo que vamos a hacer nosotros es, por ejemplo, vamos a decir que nos coincida, o sea, la primera arranca en 0 siempre, y le vamos a decir que las coloque cada 4 metros, ¿sí? Con lo cual solamente me va a coincidir esta sola línea, pero después vamos a ver cómo editarlo. Con respecto a las que cortan el eje Y, vamos a decir que utilice
6 metros de separación, con lo cual va a coincidir esta, pero la segunda la va a ubicar a 12 metros, o sea 6 más 6. Pero vamos a ver cómo corregirlo posteriormente. Entonces 4, esto quedan 6, esto no importa porque tenemos un solo sistema de grillas, ponemos OK y automáticamente siempre nos genera una vista 3D. Fíjense que se da cuenta que el eje Z es el eje vertical y nosotros tenemos nuestras grillas contenidas en la dirección de X, Y. Cerramos y en este caso ya tenemos las grillas. ¿Cómo vamos a editar? Bueno, hacemos doble clic, ¿sí?, en cualquiera de las grillas y fíjense que nos abre este sistema. Entonces, acá están las coordenadas. Fíjense, la grilla B está en 4, la C en 8 y la D en 12. Pero nosotros queremos que son coordenadas absolutas, con lo cual nosotros necesitamos que estén en 0, en 4, esa estaba bien. La segunda o la tercera en realidad esté en 9. Y la tercera, el extremo del voladizo, que esté en 9 más 1, 20, 10,20. ¿Sí? Entonces, fíjense que editamos la tercera, 4 estaba bien, ponemos 9 y la última en 10,20. ¿Sí? Fíjense que acá a la derecha les va generando una vista previa. Ahora en la dirección de Y necesitamos una que esté en 0, otra que esté en 6 metros, ¿sí?, y la otra que esté en 6 más 3, o sea 9 metros. Con lo cual 0 está bien, 6 está bien y la última es la que hay que corregir, 9 metros. Ponemos OK y fíjense cómo nosotros ya tenemos generados el sistema de grillas. Vamos a grabar el archivo, ¿sí? Vamos a poner aquí estructuras 4 y acá vamos a poner ejercicio, en mi caso TP5, ¿sí? Generamos una carpeta nueva, ustedes pueden generar el nombre que quieran y le ponemos TP5 como nombre del archivo. Ponemos guardar y bien, ya tenemos las grillas que básicamente nos solucionan la gran mayoría de los problemas. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, deben generar primero los materiales, ¿sí? Esto ya lo saben porque de memoria, básicamente no. Por ejemplo, agregar nuevo material, ¿sí? Esto vamos rápido porque ya lo saben de memoria. En este caso son losas, con lo cual vamos a usar el material hormigón, concrete, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos acá y ¿qué nos está diciendo? Si nos da datos del material. Bueno, en este caso no nos da datos del material, con lo cual vamos a adoptar nosotros uno directamente. Por ejemplo, vamos a adoptar un hormigón tipo H25, ¿sí? El peso por unidad de volumen, esto no lo vamos a utilizar para calcular el peso propio porque vamos a respetar, ¿sí? Si bien siempre conviene utilizar todos los parámetros o los datos del material, ¿sí? Y por último vamos a ingresar el módulo de elasticidad. En este caso vamos a poner 224.000 megapascales, ¿sí? Por ejemplo, entonces ponemos 24.000 megapascales y le agregamos 1, 2, 3, 0 porque recuerden que estamos trabajando en unidad de kilonewton y metros, ¿sí? Con lo cual para pasar de megapascales a kilonewton metro cuadrado hay que multiplicar por 1000, con lo cual la regla general es colocamos el módulo, ¿sí?, en este caso por ejemplo 24.000 megapascales y luego le agregamos 1, 2, 3, 0. El módulo de Poisson lo dejamos, ¿sí? Y estos son datos que no nos sirven para el cálculo, que son las resistencias a compresión del hormigón. Ponemos OK, ya tenemos generado nuestro material H25 y luego vamos a generar los estados de carga que nos piden, ¿sí? En este caso, DED es el peso propio de la losa que calcula el programa, ¿sí? A partir del espesor que le demos y del gamma del material que ingresamos recién, calcularía el peso propio. Pero en este caso, el ejercicio ya nos da como dato la carga muerta, ¿sí?, y la sobrecarga. Con lo cual, si nosotros respetamos que la carga muerta es 3 kN más 0.2 el número de alumnos, podemos pensar que ya está considerado el peso propio dentro del programa de cálculo. Lo correcto o lo usual es que el peso propio siempre lo dejemos por defecto que lo calcule el programa, ¿sí? Porque es algo que sabemos con certeza que existe y que si nosotros definimos una losa de 0,10 de espesor y el gamma del material es 24 kN metro cúbico, ya sabemos que va a haber una carga de
24 por 0,10 igual a 2,4. Con lo cual, en este caso, yo voy a considerar que esta carga muerta que aparece acá, ¿sí?, se tiene que sumar al peso propio de la losa de hormigón armado. Con lo cual, yo en este ejercicio, como les digo, la carga dead la dejo que calcule el programa automáticamente a partir de los parámetros del material y le voy a ingresar además esta carga muerta, ¿sí? Entonces, cuando ustedes resuelvan a mano, si ustedes quieren realizar la misma operación que yo, o sea, considerar además de la carga muerta el peso propio de la losa que calcula el programa, cuando ustedes resuelvan por Kalmanok, ¿sí?, a la carga muerta por el procedimiento que utilicen, le tendrían que sumar el peso propio de la placa, ¿sí? Entonces, a la carga muerta es 0,3 más 0,2 del número de alumno. Supóngase que mi número de alumno, vamos a hacerlo simple, es 0, ¿sí? Entonces, dead lo dejamos, es el peso propio y por eso tiene el multiplicador de peso propio en 1. Le podemos agregar CM, que es la carga muerta, ¿sí? Recuerden, acá le ponemos un 0 porque no queremos que cuente el peso propio otra vez. Y por último, la sobrecarga, que en el ejercicio lo llamó L, ¿sí? Entonces, venimos acá, ponemos la sobrecarga L, ¿sí? Entonces, generamos OK y ya tenemos nuestros estados de carga. Dead representa la carga muerta debido al peso propio. C sub M es el dato que me están dando en el enunciado, una carga muerta adicional, por ejemplo, el contrapiso de la losa, ¿sí?, el piso, cargas debido a paredes, etc. Y L es la sobrecarga, ¿sí? Ponemos OK y ya tenemos generado nuestro estado de carga. Por último, lo que podemos hacer antes de meternos de lleno en el modelado es generar las combinaciones de carga, ¿sí? Entonces, las combinaciones de carga acá no nos dicen, no nos sugiere una combinación de carga mayorada, ¿sí? Con lo cual vamos a comparar combinaciones de carga de servicio, que es carga muerta más carga viva, con lo cual nos va a quedar de manera simple carga muerta. Recuerden, siempre se las mencionas como D en general, más L vamos a generar, es decir, muerta más viva. Entonces, dentro de esto, ¿qué tenemos? La carga muerta, que es el dato que nos da el trabajo práctico, dead, que es el peso propio de la losa estructural, y L, que es la sobrecarga, ¿sí? Todos los coeficientes son 1, es decir, estamos haciendo una combinación de servicio. Normalmente estas se utilizan para chequear desplazamientos, ya que el reglamento del CIRSOC actual, la gran mayoría, para verificar hormigón, ¿sí?, por resistencia, deberíamos estar mayorando las combinaciones de carga, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí?, si nosotros quisiéramos verificar hormigón, podríamos utilizar la clásica combinación 1.2 de D más 1.6 de L, ¿sí? Entonces acá nosotros tenemos que usar 1,2, 1,2 y en el caso de L, el coeficiente, ¿sí? Esta sería una clásica combinación utilizada para dimensionar hormigón armado o una estructura metálica cualquiera, ¿sí? Entonces ponemos OK, D más L y 1,2 de D más 1,6 de L, ¿sí? Ustedes van a utilizar la que, no sé, la que resuelvan a mano. Normalmente a mano, por simplicidad, resuelven D más L, o sea, como combinación de servicio. Pero bueno, eso lo pueden elegir ustedes. Ponemos OK, vamos a grabar. Y ahora lo que vamos a hacer es directamente modelar las losas, ¿sí?, como un gran elemento finito. Es decir, cada losa va a estar representada por un elemento y después vamos a hacer el mallado. Para modelar la losa, como es rectangular, fíjense que utiliza el mismo comando que utilizaron para elasticidad plana, ¿sí?, para el problema de trabajo práctico número 4, donde se resolvió un problema de tensiones planas. Entonces venimos acá y vamos a modelar las losas, ¿sí? Por ejemplo, esta es la losa. A ver, vamos a ver. Creo que empezamos por la 4, ¿sí? Pero vamos a empezar por orden. Marcamos las diagonales, losa 1, la diagonal, losa 2. Y lo que voy a hacer es activar los nodos. Fíjense que está invisible, entonces si yo quiero ver los nodos, ahí lo desactivé. Entonces ya voy viendo los nodos que definen. Este sería el voladizo, ¿sí?
la losa 4 y la losa 5. ¿Sí? Hasta acá tenemos generado el paño de losas. Ahora lo que vamos a hacer es definir la sección, y acá es donde viene la gran diferencia con lo visto en elasticidad plana. El tipo de elemento que vamos a utilizar para resolver el sistema de losas. Entonces, vamos a definir, ¿sí? Hasta acá igual, section property, sección tipo area, area section. Y fíjense que antes nosotros en el problema plano elegíamos plano. Ahora utilizamos el elemento tipo shell, ¿sí? Abrimos el elemento tipo shell. Acá le ponemos el nombre, por ejemplo, si quieren ponerle losa y el espesor, siempre está bueno. A ver si le damos el dato. En este caso, no estaría el espesor, no lo estaría viendo, ¿sí? Bueno, vamos a adoptar un espesor de losa. En este caso vamos a poner, por ejemplo, un típico de losa 0.10. ¿Sí? El espesor de la losa es 0.10 igual al espesor 0.10. Entonces, las ventanas que hay que modificar son thickness, ¿sí? Que es el espesor. En este caso le damos el mismo espesor que 0.10. Tanto membrana como bending, o sea, los mismos, tiene que tener el mismo comportamiento para funcionar como membrana, es decir, en el plano, y bending debido a momentos. ¿Sí? Esto nos permitiría modificar, de acuerdo al tipo de comportamiento que queremos analizar, modificar el espesor, pero es muy poco usual. ¿Sí? En general, siempre estos dos espesores deben coincidir. Acá el material, que nosotros creamos un H25, este ángulo material lo modificamos, y acá está la tipología. Shell, si nosotros analizáramos un problema puramente flexional de placas, es decir, nosotros tenemos un problema de un elemento, en un elemento tipo dos dimensiones como es una losa, y solamente tenemos cargas perpendiculares en el plano, básicamente con resolver, o sea, con las incógnitas que son los giros, ¿sí? Los dos giros, un giro θ x, llamémoslo, y un giro θ y, más el desplazamiento perpendicular al plano, eso sería un comportamiento puramente flexional, ¿sí? En el cual se utiliza elemento tipo plate, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos solamente cargas perpendiculares, se van a generar básicamente momentos flectores y esfuerzos de corte en la placa, con lo cual podemos utilizar el elemento tipo plate. Fíjense que la diferencia está en thin o thick, que esto es la primera opción, tipo thin, significa para placas de pequeño espesor, ¿sí? Que la utilizada usualmente. La otra plate thick es cuando nosotros tenemos losas ya de un espesor considerable, en el cual hay que considerar las deformaciones por corte, por ejemplo. Después tenemos otro elemento que está acá, que es el membrana, que es lo que vimos, o sea, es el comportamiento en el plano. Para que funcione, solamente debería haber cargas en la dirección, o en el plano, perdón, contenidas en el plano. Entonces funcionaría tipo membrana. Este funcionamiento es similar al visto en el trabajo anterior, es decir, tiene que estar todas las cargas contenidas dentro del plano. No puede haber cargas perpendiculares al plano. Entonces, si nosotros unimos el elemento tipo plate, que me permite, es decir, analizar cargas perpendiculares en el plano, en el cual se generan momentos en las direcciones y esfuerzo de corte, y lo combinamos con membrana, que es un trabajo en la dirección del plano, con lo cual son desplazamientos en la dirección del plano y permite, por lo tanto, analizar cargas en el plano, la sumatoria de plate más membrana da el elemento tipo shell. ¿Sí? Entonces el elemento tipo shell es el más general de todos. Es decir, con este tipo de elemento, el shell, puedo resolver cualquier problema que se me presente en un elemento de dos direcciones, ¿sí? Bidimensional. Es el más general, porque en definitiva admite tanto cargas perpendiculares al plano como cargas en el plano. Y la única distinción está de nuevo shell, si es teoría de placa delgada, que es lo que se utiliza usualmente, o la teoría de placa gruesa, ¿sí? Que por ejemplo se utiliza cuando uno analiza, no sé, una fundación de un compresor en el cual, por ejemplo, el espesor de las losas pueden estar en el orden de 1 metro, ¿sí? Entonces, bueno, resumiendo, el elemento a utilizar, en este caso, vamos a utilizar el shell thin,
Pero como nosotros tenemos cargas perpendiculares solamente, también podríamos utilizar el elemento plate. ¿Sí? El elemento shell, recuerden, ante la duda, una regla general es ante la duda de qué fuerza voy a tener, pongo shell que sé que admite cualquier tipo de esfuerzo. Pero si uno tiene un ejercicio como este, en el cual sabe que solamente las cargas son perpendiculares y va a tener un comportamiento tipo placa flexión, podría utilizar el plate y ahorraría tiempo en el procesamiento. Vamos a dejar el elemento tipo shell, ustedes pueden usar el plate y van a ver que no hay ninguna diferencia en los resultados. Entonces ponemos OK y ya tenemos generado nuestro elemento. Ahora, estos elementos, recuerden, si yo hago clic derecho sobre el elemento, me dice la propiedad tiene el ASEC1, porque yo no le asigné, entonces el área. Selecciono las placas, voy a asignar área, section, ¿sí? Y dentro de la section elegimos el elemento losa que acabamos de crear. Fíjense que ahora me dice que todos tienen elemento losa y ya tendríamos asignadas las propiedades. Ahora, ¿qué nos queda? Bueno, nos quedan hacer las condiciones de apoyo, asignarles, y el mallado. Entonces, como las condiciones de apoyo se aplican a los nodos, primero deberíamos tener determinado el mallado a utilizar. Entonces, para eso, el procedimiento es el mismo que ya lo vimos en la cátedra. Seleccionamos los elementos a dividir, vamos a editar área, dividir área. Entonces acá podríamos utilizar el procedimiento de dividir cada lado de la placa, que la divida en 10 números por 10 números, por ejemplo, un número usual. Y fíjense que hizo 10 por 10. El problema que se genera es que como hay losas que tienen relaciones de lado muy distintas, la relación de lado justamente del elemento finito creado, ¿sí? Que en este caso tienden a ser bastante rectangular. Lo importante es ver que entre un elemento y otro, ¿sí? Por ejemplo este y este, hay conexión perfecta, es decir, comparten sus nodos, no sucedió nada extraño. Es decir, todos los nodos, un elemento adyacente al otro, ¿sí? Comparten el mismo nodo. Puse deshacer, ¿sí? Porque voy a mostrarles otra herramienta que es más útil. Entonces vuelvo cuando tenemos elementos muy rectangulares o losas grandes, rectangulares, y queremos que los elementos sean lo más parecido a elementos cuadrados, ¿sí? O rectángulos con lados similares, porque ya sabemos que esos elementos son los más precisos. Entonces vamos a editar área, dividir área, y por ejemplo, en este caso vamos a usar la segunda opción, en el cual le decimos el lado máximo que queremos que tenga nuestro elemento. Yo, por simplicidad, en este caso, voy a elegir, por ejemplo, 0,15 por 0,15. Ponemos OK. Y fíjense el mallado que hizo, ¿sí? Parecería que es un mallado ya a la vista extremadamente fino, ¿sí? Para este problema de placas. Con lo cual, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es, voy a utilizar MD015, de nuevo, ponemos deshacer, control Z, ¿sí? Y vamos nuevamente, ¿sí? Fíjense que es una prueba que puedo ir haciendo y simplemente pongo deshacer y vuelvo a hacer un mallado que me convenza. Por ejemplo, 0,20 por 0,20. Ponemos OK. Y ya tenemos un mallado bastante a la vista fino. Para sacar, fíjense, los puntos que quizás ahora sí molestan, volvemos a Joint y podemos poner invisible y ahí desaparecen los puntos. Pero los vamos a poner, ¿por qué? Porque nosotros los vamos a precisar para asignar las condiciones de apoyo. Entonces acá es importante destacar qué condición o revisar qué condición de apoyo tiene. Cuando el borde es punteado significa que es un borde libre. Este es un típico, o sea, es una condición de un voladizo en el cual se sostiene por la continuidad, o sea, la losa 3 es un voladizo, borde libre, 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 que se sostiene por la continuidad con la losa 2. Todas estas líneas, ¿sí?, que se ven acá, y por eso que digamos determinan la división de losa 1, 2, 4, 5, representan apoyos en la traslación, ¿sí?, en la dirección perpendicular al plano de la losa. Es decir, si esto está contenido en el plano XY, dijimos, el sistema de losas, todas estas líneas continuas, ¿sí?, representan
apoyos que no permiten, ¿sí? Que impiden el desplazamiento en la dirección Z. Entonces vamos a empezar modelando esos, ¿sí? Que son apoyos en el espacio, se representan por apoyo dobles. Ahora sí que nos va a ayudar bastante las grillas, para eso sí que la usamos. Entonces seleccionamos todos los nodos que estén sobre el eje B, ¿sí? Ponemos acá y fíjense, si quieren pueden hacer zoom. Seleccioné todos los nodos que están sobre el eje B, que en definitiva sería la línea que nos divide la losa 1 de la 2, la 4 de la 5. Entonces vamos a poner, vamos al comando asignar, dentro de joint, restricciones, ¿sí? Y acá, en realidad con solo restringirle el eje Z, recuerden que 1 es la dirección X, 2 es la dirección Y y 3 es la dirección Z. Entonces si ponemos traslación en 3 ya estaría, ¿sí? Si ponemos el apoyo doble, le restringimos las horizontales, tampoco va a cambiar el problema porque acá la incógnita o las incógnitas en el problema de losas, en realidad son el desplazamiento en Z y las rotaciones alrededor del eje X y alrededor del eje Y, ¿sí? Entonces no va a cambiar mucho el problema o no lo va a cambiar los resultados si ponemos apoyo simple o apoyo doble, ¿sí? Porque en definitiva le estamos restringiendo en el apoyo doble los desplazamientos en el plano, que a nosotros no nos interesan, en este caso que tenemos un problema de tipo plate, de placa flexión. Entonces vamos a colocar apoyo simple, traslación en 3 y ahí fíjense que puso algo en verde. Si yo quiero ver qué es lo que hizo, pongo la vista en 3D acá arriba y fíjense que ya tengo los apoyos modelados, ¿sí? Quizás ahora voy a cambiar el fondo en fondo al negro. Esto se puede venir acá, colors, en display, ¿sí? Y en background, ¿sí? Ponemos negro. Muchas veces es más útil verlo así. Fíjense que creo que se ve mucho mejor ahora. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es seguir asignando las otras condiciones. De nuevo, después que nos queda este lado y todo este de acá, también restringen el Z. Entonces venimos acá y este va a estar complicado porque están muy cerca, pero vamos haciendo zoom. Fíjense que el tema es que no estoy viendo los nodos, en mi caso, porque el SAP me los está representando con color negro. Si vamos a display, ¿sí? Los nodos, points, en mi caso ustedes los deberían ver amarillos, ¿sí? Acá está puesto en azul, por ejemplo. Vamos a volver a como estaba, display, fondo negro, y los puntos, fíjense, points, los voy a poner yo en amarillo, que es el color que ustedes deberían tener. Yo en algún momento lo he modificado. Pero cualquier cosa ustedes saben que el fondo negro se pone acá con background, los puntos, ¿sí? Por ejemplo, acá en amarillo. Si ustedes quieren cambiar las vigas, los frames, acá yo tengo un azul, ¿sí? Tengo los colores distintos a los utilizados. Pongo OK y fíjense que ahora sí me aparecen los puntos en amarillo. Entonces ya tengo seleccionado todos los puntos de nuevo. Y ahora ¿qué hago? Voy a seleccionar todo el lado de abajo. Si yo quiero ver de golpe, o sea, en una misma vista, toda la estructura, pongo acá la lupa con el punto y fíjense que me vuelve a mostrar todo junto. Entonces ahora selecciono todo el lado de abajo. Recuerden, todo el lado de abajo. Vamos a hacer un zoom acá. Esperen que no me está. Ahí está. Todo el lado de abajo. Bien, tenemos ahí. ¿Qué otro lado más tenemos con la misma condición? Este lado y este lado, ¿sí? Entonces venimos acá. Fíjense que menos mal que tengo las grillas que me están ayudando. Acá. Y este lado por último acá. Y ya tenemos, ¿sí? Fíjense, todos esos nodos son los que determinan que hay que restringirle el desplazamiento perpendicular. Entonces venimos a restricciones, de nuevo apoyo simple,
y ponemos OK. Fíjense que otro tema es que cuando puse el fondo negro, en mi caso, porque es raro, o sea, cómo está configurado esta versión de SAP, y me desaparecieron los textos de lo que serían las grillas. ¿Sí? A mí mucho no me interesa el número, pero capaz que a usted me interesa sí que esté la posición marcada. Pero si a usted le interesara, de nuevo, hay que cambiar esos colores. ¿Sí? Venimos a opciones, colores, ¿sí? Display. Y fíjense qué es eso, es un tema de texto. Entonces venimos acá, texto, fíjense que está puesto en color negro. Entonces volvamos, por ejemplo, al color verde, que era más o menos algo que teníamos, ponemos OK. Y fíjense que ahí me apareció de nuevo lo que serían los textos de las grillas. Entonces vamos a la vista plana, XY de nuevo. Y por último, venimos acá y ¿qué nos queda? Nos queda la condición de empotramiento de este lado y este lado. Entonces venimos al programa, seleccionamos esos lados. Este lado, dijimos, y este lado. Ahora les voy a mostrar que me falta un lado de apoyo simple, pero vamos con este, Joint, restricciones, y vamos directamente al empotramiento, ¿sí? Ponemos OK, y fíjense que me está faltando uno más. El voladizo acá apoya justamente en este lado, y esta losa de la losa 2, digamos, tiene este apoyo simplemente apoyado. Con lo cual, me faltó acá estos nodos acá. Vamos de nuevo, restricciones, y al apoyo simple dijimos, acá está. Bien, después, resolviendo, me está faltando algo más. Esta línea de acá del centro, ¿sí? Tampoco está. Estos apoyos que ustedes ven normalmente, o sea, en esta losa, que son líneas que yo les estoy diciendo, son apoyos en la dirección perpendicular, o sea, en la dirección Z, en realidad, normalmente, ¿sí? En las estructuras, esa restricción se la dan a las losas, se la dan los elementos tipo viga, ¿sí? En un entrepiso con vigas, son los que le dan esa restricción, son elementos que tienen bastante más rigidez que la losa, con lo cual las deformaciones o los desplazamientos en coincidencia con las vigas son nulas con respecto a los que se dan en el centro de la losa, ¿sí? Pero para que tengan idea, esas líneas, todas en realidad, ¿sí? Lo podemos suponer que son las vigas en un entrepiso con vigas, ¿no? Entonces me está faltando los apoyos en la dirección del eje 2, venimos acá, ahí tenemos, asignar, joint, restricción, apoyo simple. Y ahora sí vemos una vista en 3D. ¿Sí? Ahí vemos todos los apoyos. ¿Sí? Recuerden que las vistas también, si a usted le gusta que rellene el elemento, por ejemplo el elemento finito, ponemos fill, ¿sí? Acá esta opción. Y fíjense que voy a correr y si ponemos aplicar, ¿sí? Ahí están rellenas. ¿Sí? Pero sigue siendo una placa, voy a ocultar los nodos. Ahora, si yo, por ejemplo, quisiera ver con la dimensión real que tiene el elemento, por ejemplo, puedo ir a la opción de Extrude View. Venimos a Extrude, ¿sí? Ponemos OK, y fíjense que ahora estoy viendo el espesor real de la placa. Si yo tuviese modelada las vigas, por ejemplo, vería justamente toda la altura real o la diferencia de altura entre la viga y la losa. Pero bueno, esta vista es visualmente mucho más linda, pero requiere más procesamiento de la computadora, con lo cual si los modelos son complejos a veces se les traba. Entonces, por ejemplo, volvamos a la vista estándar, ¿sí? Ponemos a aplicar, fíjense, ya no vemos más el espesor y si queremos sacar que rellene, ¿sí? Volver a la vista inicial, le sacamos el fill. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Bueno, asignarle las cargas. Bueno, el peso propio de las losas ya por defecto el programa lo calcula. Ahora, ¿qué vamos a asignar? La carga muerta. Para ello, seleccionamos, ¿sí? Seleccionamos todas las placas. Vamos a asignar, ¿sí? Hoy cuando asignamos sección, fuimos al comando área y le definimos sección. Ahora, la parte de cargas está más abajo y vamos a area load. Y dentro de area load podemos usar la carga uniforme.
Fíjense que eligen el estado de carga, por ejemplo la carga muerta, sistema de coordenadas global, gravity, esta es la dirección donde está aplicada, ¿sí? Si ustedes ponen gravity, es la gravedad, ¿sí? Automáticamente se la va a aplicar en la dirección Z y hacia abajo, o sea Z negativo, con lo cual ustedes podrían acá cargar directamente el valor de la carga muerta. Otra opción es poner la dirección Z, pero como Z es positivo hacia arriba, si yo quiero que vaya hacia abajo, tengo que poner el valor negativo, ¿sí? Eso es lo importante. Si yo pongo gravity, ya sabe el programa que la gravedad va hacia abajo, con lo cual el valor a ingresar es positivo. Si yo pongo la dirección de Z, ¿sí? Hay que ponerle la dirección con el signo. En este caso, si va hacia abajo es menos, y nosotros dijimos que tenemos el número de alumno 0, ¿sí? Con lo cual sería 3. Ponemos menos 3. Ponemos OK. Fíjense que lo único que nos muestra es algo chiquito porque nos está diciendo, pero por ejemplo, si ustedes quieren ver las cargas, ¿sí? Pueden utilizar acá en la herramienta Show Area Load, que debería estar también en Display, si no les aparece, Object Load, Area, ¿sí? Y ahí ponen, por ejemplo, carga muerta y le pueden poner cargas. Si ponen acá uniforme value, ponen aplicar, es lo mismo que estamos viendo, ¿sí? No le dice nada. O sea, les pone el numerito, pero como son tantos elementos finitos, ustedes no lo están viendo bien. Ahora, pueden utilizar la opción de contornos, ¿sí? Por ejemplo, y acá le dicen qué dirección. Y acá fíjense que les da con colores. Por ejemplo, está todo el color violeta, con lo cual dice que es menos 3. Este es bastante interesante. Otra opción es poner la carga resultante, con lo cual les da el vector de fuerza. Entonces, fíjense, si ponen OK, les dice con una flechita, vamos a hacer zoom, con una flecha les indica cómo está colocada la carga. Volvamos a la dirección XY. Acá recuerden, cuando quiero sacar las asignaciones, pongo en este icono, vuelvo a seleccionar todas las losas, vamos a asignar dentro del elemento Area Load, de nuevo, vamos a uniforme, y ahora vamos a asignar la sobrecarga L, vamos a usar Z, ¿sí? Entonces Z dijimos que era 2 kN sobre metro cuadrado, entonces ponemos menos 2, ¿sí? Entonces ponemos OK. Y de nuevo, acá nos pone un texto que si hacemos zoom en un elemento nos va a decir 0, 0, menos 3 seguramente. O 0, 0, menos 2 en este caso, ¿sí? De nuevo pongo acá. Y si quisiera ver con contorno, vamos a Display, Show Object Load, vamos a Area y vamos a ver en este caso L, ¿sí? Fíjense. Vamos a ver, utilizar la opción de por color, ¿sí? Perdón, por color de acá, contornos, ¿sí? En la dirección Z, ponemos OK. Y fíjense acá, acá abajo a la derecha tienen una flecha. Entonces, por ejemplo, yo estoy viendo acá la carga L, Z y dice el valor menos 2. Si yo presiono la flecha hacia atrás, que es la carga previamente definida, debería ir a la carga muerta que definimos, ¿sí? Entonces pongo la flecha acá y fíjense cómo cambió de menos 3 y también sigue estando en menos 3. Esto es interesante porque, por ejemplo, si yo no sé, en una losa, no sé, por algo no hubiese puesto la carga, lo que voy a hacer es borrarle la carga para mostrarle el tema de los colores. Entonces ahora, si yo le pido que me muestre las cargas asignadas, vamos a la carga muerta. Fíjense como automáticamente veo que hay algo que tiene menos carga. Puede ser que esté bien, porque son losas, por ejemplo, si yo quisiera cargar o las sobrecargas fuesen distintas en una losa que en otra, porque por ejemplo representan un edificio, un entrepiso en el cual la sobrecarga de uso es distinta, ¿sí? Ya mismo la del balcón normalmente, o la del voladizo que está acá, se utiliza una sobrecarga bastante mayor que la del resto, ¿sí? Por un tema de seguridad. Entonces vamos a volver, entonces como estaba cargado, que tiene que dar todo, y ya estaría cargado. Entonces el modelo básicamente ya estaría definido. Lo único que nos queda es correr o analizar el modelo y ver los resultados.
Acá fíjense que está tardando porque dejé activado el análisis modal, que bueno, podríamos haberlo desactivado y es lo que más tiempo le lleva. Entonces, fíjense que la manera de visualizar los resultados no cambian. Primero, ahora aparece acá, antes aparecía plane en el ejercicio anterior cuando habíamos problema de elasticidad plana, ahora aparece shell. Y fíjense lo que hablamos hoy. El elemento shell me va a mostrar un montón de esfuerzos. Los F son las fuerzas en el plano, que en este caso deberían dar 0, no interesan. Pero como es shell me muestra todo. Nosotros en definitiva vamos a trabajar en un elemento que tiene flexión o que tiene cargas perpendiculares. Solamente nos interesarían los momentos flectores M1, M2,2. También tenemos el M1,2, que el M1,2 es el momento torsional, digamos, pero bueno, no lo vamos a analizar, que generalmente es secundario en las losas, o en el diseño de losas. Y después tenemos los B, que los B son los cortes. Ahora bien, ¿qué es el M1 y M2,2? Es decir, entonces para eso tenemos que ver los ejes locales de una placa, ¿sí? Vamos a aprovechar y bueno, vamos a mencionarle que todo lo visto en el trabajo práctico 5 lo tienen en el tutorial de SAP, ¿sí? Acá lo estamos viendo y fíjense que vamos a ir a la página definición de un modelo con elemento tipo placa, ¿sí? Fíjense que acá está en la página 46, tienen básicamente todo lo que hicimos con algún agregado de algún problema de flexión en un tabique, ¿sí? En nuestro caso es importante destacar esta convención. Esto muestra un elemento finito, ¿sí? Elemento finito donde siempre tienen que saber que en un elemento tipo placa tienen tres ejes, ¿sí? Los cuales los tres ejes, el eje 3 siempre es un plano, perdón, es un eje que sale perpendicular a la placa. Es decir, si nosotros estamos viendo las losas que estamos viendo, el eje 3 sale de la pantalla, ¿sí? Con lo cual, los ejes que se encuentran en el plano de la placa siempre van a ser el 1 y el 2, ¿sí? Por defecto, el eje 1, ¿sí? El programa lo coloca en la dirección, si yo estoy mirando la pantalla, en la dirección horizontal, ¿sí? Ojo, vuelvo a aclarar, nosotros la losa la estamos viendo en la dirección horizontal, tanto el eje 1 como el 2 son horizontales, ¿no? Pero lo que les quiero decir es cómo saber el 1 y el 2. Por defecto lo pone en esta dirección el 1, ¿sí? Como si fuese horizontal, y 2 lo pone en la dirección perpendicular, o sea, vertical en la pantalla. Pero, les vuelvo a aclarar, son los dos horizontales, o sea, están contenidos en este caso en el plano horizontal. Fíjense que no por nada yo coloqué los colores rojo y verde, ¿sí? Y celeste en el eje 3, porque normalmente estos son los colores que usa SAP. Es decir, si nosotros tenemos duda de cómo están asignados los ejes, podemos verlos con colores. ¿Cómo hacemos eso? Yo lo que les digo es, por defecto, mirá, el SAP debería haber colocado, voy a poner que no muestre las deformaciones, debería haber colocado el 1 acá y el 2 así. Y el 3, por supuesto, perpendicular a la placa. Lo que voy a hacer primero es, voy a poner Fill, acá Object, ¿sí? Para que se vean mejor ahora los ejes locales. Entonces, ¿cómo se van a ver los ejes locales? ¿Sí? Bueno, después voy a sacar el fill porque en realidad nos va a molestar para una cosa y después lo vamos a ver. Entonces, vamos acá y dentro de display, nosotros que queremos ver en los elementos tipo área, los local access. Entonces ponemos acá y fíjense, si yo hago un zoom a cualquier elemento que tenemos acá, fíjense lo que les decía hoy, 1 está en la dirección horizontal de la pantalla, 2 en la dirección perpendicular y 3, fíjense que hay algo celestito que se ve, es el eje 3 que está saliendo. Como vemos los tres ejes, ponemos en 3D, por ejemplo, y ahora volvemos a hacer zoom y fíjense que se ve mucho mejor, es decir, 1 estaba haciendo así, 2 ahí y 3 es en la dirección perpendicular. Con lo cual, los momentos que flectores que se dan en la placa, ¿sí? Se van a dar en el plano de la placa, con lo cual van a trabajar con M1 y M2, y los desplazamientos, ¿sí? Van a ser que son perpendiculares a la placa, son según el eje 3. Entonces nos van a aparecer los esfuerzos de corte B1,3 y B2,3. Eso nuevamente, vamos acá, y es lo que estamos indicando en esta figura. Si nosotros tenemos los ejes 1 y 2, el momento 1, 1, ¿sí? Es un momento que está sobre la cara cuya normal es 1, y en definitiva lo que produce es
momentos, o sea, son los momentos que se producen por la curvatura, ¿sí? O por la variación de las curvaturas en la dirección de 1, ¿sí? En esta dirección. 2 se da en la cara según 2, con lo cual estaríamos viendo las curvaturas según la dirección 2. Esto lo tienen que buscar después la analogía, porque en tablas, ustedes en losas van a ver MA, por ejemplo, lo llaman A y B en las tablas de Kalmanok. Entonces van a tener el mismo tema, que van a tener M11 o MA, lo van a tener que comparar contra MA de la placa, y M2, por ejemplo, contra MB o contra MA. Eso va a depender de cómo lo tengan orientado. Lo que ustedes tienen que saber es, viendo la placa, que ustedes los M1 son los que van en la dirección de, en este caso, nosotros recuerden que tenemos los ejes globales X así e Y así. En definitiva, los M11 son los momentos que se producen por variaciones en la curvatura 1,1, ¿sí? Entonces, en la dirección de 2, en la dirección de 1, perdón, vamos a ver las curvaturas o la variación de las curvaturas en la dirección de X, y en el M22 en la dirección de Y. Con lo cual, es importante destacar, si yo analizo, vengo acá y quiero analizar, porque acá ustedes le piden que analicen una faja de losas en la dirección de X o una en Y. Entonces, por ejemplo, si yo voy a analizar una faja en la dirección de X, ¿sí? Voy a estar analizando, por ejemplo, la 1, 2, 3, voy a tener que mirar los M11 en el SAP, ¿sí? Si yo quiero analizar la 1, 2, 3, voy a mirar M11 acá. Y si quiero analizar la faja en X según la placa 4 y la 5, voy a mirar M11, ¿sí? Según la variación en esta dirección, MXX. Ahora, si ustedes por el contrario eligen, yo quiero analizar fajas según la curvatura en la dirección Y, por ejemplo voy a analizar la placa 1,4 o la 2,5, bueno, en el SAP vamos a tener que analizar los M22 acá y los M22 acá. Entonces, esto lo tienen acá, es decir, este resumen, y fíjense que si yo hago un corte AA por la placa, la estoy viendo acá, que voy a estar viendo el eje 1 y voy a estar viendo el eje 3. Entonces, ¿qué es lo que va a aparecer? Los esfuerzos de corte, ¿sí? Es decir, los esfuerzos de corte que aparezcan en esta cara van a ser los B13, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera analizar una faja, de nuevo, la faja 1, 2, 3, voy a analizar los M11 y si quisiera analizar los cortes, debería mirar básicamente los cortes 1, 3. Luego, si nosotros ahora cortamos según el eje B, ¿sí? El eje que estamos viendo es el 2 y como estamos viendo la dirección hacia arriba perpendicular a la placa, ¿sí? Es decir, acá esta dimensión es el espesor de la placa, ¿sí? Es el espesor, estas son las dimensiones X e Y y este es el espesor. Entonces acá estaríamos viendo el B23. Esto es lo que muestra el programa, ¿sí? Fíjense que es similar. Los M1, si este es el eje 1 y este es el eje 2, tenemos los M11 según la cara 1, ¿sí? Y los 2. Y después tenemos unos M12 que son los momentos torsionales que, bueno, nosotros no los vamos a calcular. Entonces, básicamente, queremos ver los M11 en la placa, ¿sí? En las tres placas superiores. Bueno, vamos primero a ocultar los ejes que nos molestan, los ejes locales, los destildamos, ponemos OK, porque ya sabemos cuál es la dirección. Entonces venimos acá, Shell, y vamos a ver los M11 y para la combinación, por ejemplo, D más L. Ponemos OK. Y fíjense que es como cualquier gráfico que ya hayamos visto. Entonces uno me voy desplazando, si quiero analizar la faja en esta dirección, vengo acá, momento positivo, 1,96, ¿sí? Va valiendo 0, llega al apoyo, momento negativo, ¿sí? Fíjense que va al centro del tramo, momento positivo, y llega al apoyo en el voladizo, que siempre tiene que haber un momento negativo, y este momento ya ustedes lo tienen que calcular directamente a mano, sin ninguna tabla, sin ningún programa, porque el voladizo es isostático, o sea, sí o sí tiene que sostenerse por el momento flector que se genera en este apoyo, con lo cual es un momento que ya conocemos, ¿sí? Es decir, va a ser la carga total por la luz al cuadrado, ¿sí? Dividido 2. Entonces, en definitiva, o sea, Q por L cuadrado sobre 2. Ese momento ya lo conocemos, ustedes lo pueden chequear a mano, es muy simple, pero bueno, siempre tienen que saber que no tienen que usar tabla ni nada. El momento acá en el apoyo, ya sé que como esto es un voladizo y es un isostático, ya sé que es Q por L cuadrado sobre 2.
Bien, entonces fíjense que nosotros tenemos la variación. Si yo quiero elegir la tira en dirección X de estas losas de arriba, miro la variación de momentos en el centro del tramo, moviéndome con los M11 así. ¿Qué es lo que sé? Yo con estos momentos, si yo tengo que adoptar armadura, adopto armadura que va según la dirección de 1 en definitiva. O sea, los M11 adopto o dimensiono armadura según la dirección de 1, es decir, me van a dar armaduras en esta dirección. Si analizara las placas 4 y 5, fíjense que acá arriba había un empotramiento, con lo cual acá aparece un momento negativo, mientras que acá vale 0. Tenemos un momento negativo, entonces me voy moviendo momento negativo, centro de tramo, momento de apoyo, 13 y pico, momento en centro de tramo, y acá 0 porque es simplemente apoyada en este lado. Entonces, fíjense, si yo quisiera analizar ahora continuidad en la dirección de Y, por ejemplo, ustedes eligieron analizar continuidad en una faja en Y, que puede ser la 1,4 o la 2,5, bueno, tengo que mirar los M22. Entonces miro los M22 y es similar. 0 porque es simplemente apoyado, momento de tramo más o menos 3,30 y pico, momento en apoyo, negativo por supuesto, momento en centro de tramo. Lo mismo para esta placa. Hoy vimos los M11, ¿sí? Vamos a volver acá. Y al igual que los M1, si yo quiero, puedo analizar los cortes, la variación de cortes según este eje. Entonces podría agarrar y vengo acá y coloco los B13, ¿sí? O sea, es el corte que sea en la cara 1 en dirección 3. Entonces vengo acá, fíjense que los gráficos son similares, ¿sí? Pero bueno, no dan con tanta variación, ¿sí? Con los cortes máximos siempre en la zona de los apoyos, eso siempre sucede. Ahora, volviendo al M11, una herramienta interesante y que ustedes van a tener que utilizar es, supóngase que yo elijo comparar la faja 4-5. Entonces ustedes van a determinar a mano valores puntuales. Van a determinar, por ejemplo, de esta faja van a tener el momento de este apoyo que se llama M0, A o B, depende de cómo esté la placa. Este se llama MACP o MBCP. Lo mismo acá, de nuevo M0, y este lo mismo, MA o MBCP. Con lo cual, ustedes, por ejemplo, la idea es que hagan dibujen una línea, ¿sí? Una línea a mano, y donde levanten el gráfico genéricamente, ¿sí? Y cuelguen los valores primero que calculen a mano y después que hagan, o sea, lo que calculan según SAP. SAP les da esa línea si ustedes quieren, para ello. Vienen a Draw, dibujar, y acá Section Cut. Entonces, presionan fuera de la pantalla si quieren, lo importante es la posición, ahí dejan apretado y fíjense que tengo una línea. Entonces yo quiero ver una faja, dijimos, según la dirección X, hago una línea según la dirección X, ¿sí? Suelto, voy a hacerla de nuevo porque no está muy en el centro del tramo, de nuevo Draw, Section Cut, la idea es que pase por los máximos, entonces clic derecho, lo mantengo y los centro, ¿sí? Una línea perfectamente horizontal en la dirección de X. Fíjense cómo automáticamente están girados, pero es lo interesante, ¿sí? Este es el momento de apoyo que vimos acá, luego cómo va curvado acá el centro de la placa, momento negativo, ¿sí? De apoyo entre las dos placas, es este de acá, y luego esto. Ustedes van a tener que construir primero a mano, dibujan este gráfico, ¿sí? Pero lo deberíamos dibujar al revés. ¿Por qué? Porque nosotros por convención lo negativo va hacia arriba y lo positivo va hacia abajo, ¿sí? Entonces debería tener la forma al revés. La dibujan a mano, ¿sí? Y le cuelgan los valores primero que ustedes sacan con calma, ¿no? De acuerdo al método que se explicó en el trabajo práctico correspondiente, ¿sí? Que eso ya van a saber cómo hacer la continuidad. Entonces ustedes por calma van a sacar este punto, este punto, este punto y este punto. Entonces agarran y levantan y cuelgan los valores. Y después a mano vuelven a dibujar la figura y cuelgan los valores que le da según SAP. Fíjense que entonces la idea de eso es que ustedes puedan comparar punto a punto, o sea, los puntos que pueden en realidad, la diferencia entre SAP y Kalmanov. ¿Cuánto valen estos? Si ustedes quieren poner los gráficos directamente, esto lleva la escala de valor de los gráficos que ven acá a la derecha, ¿sí? En definitiva, por ejemplo, el momento máximo acá está en el orden de 7,5. El momento de apoyo acá está en el orden de los 12. Pero está bueno adjuntar este gráfico, pero yo prefiero que también para SAP ustedes dibujen la figura a mano y cuelguen los valores pasando por el cursor. Es decir,
el valor negativo, ¿qué hacen? Se paran acá y dicen 8,26, ponen eso. Vienen acá, 4,50, ¿sí? Vienen acá y esos valores los levantan en el gráfico y lo pueden comparar. O sea, ahí lo que yo hice es, en definitiva, comparar la losa 4, 5. Si quisiera, por ejemplo, la continuidad en X según la losa 1, 2, 3, es lo mismo. Vamos a Draw, Section Cut y hago clic acá. Fíjense que me abre estas líneas punteadas. Siempre tengo presionado, ¿sí? Hago un clic donde está el inicial, tengo presionado y cuando llego al lugar que me gusta, largo el clic. Y ahí automáticamente esperamos un rato y construye. Fíjense que los diagramas acá no son tan lindos. Si ustedes hubiesen elegido, por ejemplo, una continuidad según los momentos en la dirección Y, por ejemplo, de la losa, vamos a la losa 2, 5, ¿qué hacemos? Venimos acá, Draw, Section Cut, y de nuevo, clic acá, mantengo, y suelto más o menos en el centro. Una vez que lo tengo ahí, aparece, fíjense que lo que está pasando es que esta losa es mucho más grande que la losa de arriba y casi que levanta la losa esta pequeña, ¿sí? Entonces lo último son las deformaciones. Si ustedes quieren ver los desplazamientos, en vez de venir acá, vienen acá, eligen la combinación de carga, por ejemplo, de más L, ¿sí? Y por ejemplo, tildan, esta opción es interesante, Wire Shadow, que dibuja la estructura sin deformar. Ponen OK, fíjense que no dice nada, ponemos en 3D, y si ustedes desplazan, fíjense que le da los desplazamientos. En U1 y 2 da 0, por supuesto, y en U sub 3 da, por ejemplo, 1,5, eso está en metros, entonces sería equivalente a 1,5 milímetros, ¿sí? Entonces, ahí vemos la estructura deformada, pero otro gráfico interesante es verlo en términos de gráficos, justamente como si fuesen los que vimos en tensiones. Para ello, venimos a Draw, esta opción, que dibuje como los contornos, y elegimos qué desplazamiento queremos que nos dibuje. Entonces ponemos U sub Z, ¿sí? Tildamos también esta, que lo muestre continuo, y por eso ponemos OK. Y fíjense que es mucho más interesante este sistema, porque estamos viendo, si la podemos ver en planta, si quieren, con colores vemos que los desplazamientos más grandes claramente están acá, ¿sí? El color que se tiende a violeta, que vale más o menos 7,2 por E a la menos 3. O sea, si acá les aparece E a la menos 3 y nosotros estamos trabajando en metro, esto que leen directamente es milímetros. Con lo cual, acá tenemos, por ejemplo, 7,2 milímetros del orden, ¿sí? Fíjense que el valor preciso en realidad sí o sí se tiene que parar sobre el punto y este está más en el orden de 7,7. Pero esto les da una idea de justamente cómo o dónde están los máximos, ¿sí? Si ustedes giran también, piensen que les muestra la estructura deformada. Bueno, ahí no tanto. Esto está deformada. Si ustedes quisieran exagerar la deformada, ¿sí? Pueden agarrar y la escala está automática. Por ejemplo, dice 60. A ver cuánto da 60. 60 es lo que tiene, por ejemplo, por 100. ¿Sí? Fíjense cómo se deforma. Ahí muestra más la deformada. Si volvemos, le sacamos, por ejemplo, que no muestre más como gráfico, y con 100, bueno, este gráfico lo está mostrando en gris, depende, como le digo, de la configuración, no se está viendo mucho, pero bueno, ya saben que la otra manera es la más visual de todas. A ver si podemos ver, los nodos están en invisible, ahí está el problema, creo que estaban en invisible. Entonces fíjense que si les interesara, tampoco se ve mucho realmente, en este caso como está configurado, la malla gris muestra la estructura sin deformar, ¿sí? Y los puntos amarillos es cómo se desplazaron respecto de esa estructura sin deformar. Lo que pasa que acá, por cómo está configurado, las placas las está mostrando no sé por qué en gris, entonces no se ve mucho. Pero como les digo, la mejor opción, la más gráfica, es cuando ponen D más L. Esto lo pueden poner en automático, pongan que lo dibuje como diagramas, ponen U sub Z, ¿sí? Por ejemplo, en este caso estamos en U sub Z, y ven esta que es muchísimo más gráfica, ¿sí? Y ven claramente los desplazamientos en la dirección de Z. Bueno, con esto ya tienen para elaborar el trabajo práctico número 5.